Días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva transmisión en vivo del podcast de Veritas Fidei. Estamos con ustedes, su anfitrión Chris Dupont y mi esposa y productora del programa, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Chris, andamos como locos corriendo, pero lo logramos por fin. Lo Bienvenidos logramos. a todos. Lo logramos, hemos estado un poco ocupados corriendo, pero es una bendición estar aquí con todos ustedes. Gracias por darse el tiempo de acompañarnos y de estar con nosotros el día de hoy. Chris, aquí tenemos unos minutitos. Bueno, llegamos tarde, pero vamos a tomarnos rápido para saludar. Podemos terminar un poquito más tarde. Aquí dice Carl Palm, dice, ¿dónde puedo comprar el libro? Ok, mira, Carl, hay algunas librerías, depende de dónde estés, pero la forma más sencilla de accederlo va a ser ahora en línea a través de Amazon, y la forma electrónica va a ser la más económica y la más accesible. Entonces, si tienes Kindle, por ejemplo, puedes bajar los primeros 2 capítulos. De hecho, están en nuestra página, lo vamos a compartir. Y en Kindle, en Amazon, se puede bajar completa la versión electrónica. Obviamente hay que pagar la versión electrónica, pero está completo ahí. Todavía lo tienen algunas librerías en América Latina, sobre todo que vendan libros y material de Lifeway. Ahí por lo general ahí lo puedes encontrar. Chris, Gustavo Carrillo. Moni, Chris, por favor, ya empiecen el pueblo leal. Los espera aquí. Si supieras todo lo que pasó antes de ponerle play. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros y por los saludos. Les mandamos un saludo a Mónica muy afectuoso a ti y a tu esposa. A Clay. A todos, por favor. Madeleine Rieder, hola Chris y Moni, estoy muy emocionada de escuchar este tema juntos, es de gran bendición, muchas gracias, los amo. Gracias, mamita, un beso. Bendiciones también. Ronald Guillén, saludos desde El Salvador. Gracias, un abrazote hasta Centroamérica. Dice Carl que si puede conseguirlo autografiado. Mira, Carl, te voy a sugerir, ¿en dónde estás? Primero, porque a veces no es tan fácil hacerlo, pero mira, si mandas un correo electrónico, al final vamos a decir a qué correo electrónico podemos ver. ¿Ok? Dice María Nicolasa Ramos, buenas noches, bendiciones presentes desde Colombia. Gracias, María, de nuevo por estar con nosotros. Una de las fieles que están ahí siempre con nosotros. Gracias, un saludo a Colombia. Alirio Augusto Cañaveral Valle, muy buenas noches, saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Este tema es interesante, hay muchos que dicen que uno no puede dudar, cuestionar en la fe. Siempre gustoso de escucharlos. Vamos a hablar de eso, es un tema muy importante. Lo vamos a abordar y vamos a tomar varias sesiones para ahondar en esta cuestión de la fe, la duda, qué es la fe, todo esto. Joel García dice, buenas noches, Moni Cris, saludos desde Chile, se escucha duplicada la voz, como chorus, qué raro. Ah, sí. Bendiciones. Extraño. Y dice bendiciones. Bueno, Elizabeth Carrillo, hola, saludos desde México. Y Jared Quiroa dice bendiciones, hermanos, no siempre llego a live, pero sin falta escucho el podcast desde Querétaro. Y recuerden que estamos en plataformas de audio también de podcast, en podcast de Apple, en Spotify. Simplemente busquen Podcast Veritas Fidei. Ahí salen varios recursos. Y no solo eso, si tú lo quieres bajar en tu teléfono, el MP3 o alguna otra plataforma, tu computadora, recuerden que está en la página de Veritas Fidei, veritasfidei.org. Ahí sale también no solo el enlace al MP3, pero también toda la información relacionada con el podcast. Chris, Carl Palm dice, gracias, los felicito por su programa, me encuentro en Alemania. Un saludo, Carl. Un saludo, ahí tenemos Del familia. libro. También, gracias, ahí tenemos familia en Alemania. Un abrazo. ¿En qué parte de Alemania, Carl? Un saludo. Es el que está pidiendo tu libro autografiado. El varón nos envió, el varón de la cruz 100 estrellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, un saludo más y entramos al tema, Chris.
Al final seguimos con saludos y dudas. Gerald Silva Bolaño, excelente y muy interesante sus charlas de expositores calificados. Saludos de Nicaragua. Gracias, un abrazo hasta Nicaragua. Y bueno, Gianluca López, bendiciones y saludos desde Argentina. Abrazos, siempre los argentinos nos acompañan también. Cris, yo estoy muy emocionada con el tema de hoy. Bueno, fue porque me obligaron. No es cierto. Moni me sugirió que habláramos un poco dentro de los temas de cultura actual y cuestiones importantes de la cultura. Me sugirió hablar del tema de la duda, de la fe, y qué son y cómo podemos fortalecerlos, y qué ideas erróneas tiene tanto creyentes como opositores al cristianismo acerca de la fe. La fe es un concepto que se ha desvirtuado muchísimo. Y por otro lado, una persona también acaba de mencionar, bueno, es que a veces en las iglesias, muchas veces yo crecí en una iglesia donde era prácticamente pecado tener alguna pregunta acerca de la Biblia. Cualquier conato de duda era visto como algo pecaminoso, ¿sí? Y vamos a hablar de eso hoy también. Blaise Pascal, que fue un gran hombre de Dios, no solo un hombre matemático, filósofo, científico, pero fue también apologista. Y Pascal habló de la duda. Dice, aquel que duda y no investiga, se torna no solo infeliz, sino también injusto. Y creo que eso estamos viendo hoy en la cultura. Hay mucha gente que duda, pero no investiga. Nos tragamos todo lo que vemos en redes sociales, en TikTok. Y no solo eso, las noticias ya están plagadas también de mala información. Y ahorita es irónico, Moni, que tenemos acceso a una cantidad ridícula de información. Tenemos acceso ahora a varias formas de inteligencia artificial al dedillo, pero muchas veces no tenemos fuentes confiables, ¿sí? Y lo que estamos tratando de hacer, y hemos tratado de hacer en este podcast en todas las temporadas, es hablar la verdad. Y creo que Pascal estaba en lo cierto. Cuando tenemos una duda hay que investigarla, no tratar de demonizar a la persona que está dudando. ¿Y por qué? Porque dicen, no solo se torna infeliz, sino también injusto. Nos volvemos injustos con los que dudan, con los que están pasando por preguntas. Y una de las cosas que recuerdo muchísimo cuando era niño, uno de los primeros recuerdos que tengo con mi papá, me llevó al puerto de Veracruz. Y no sé si hay alguno por ahí de Veracruz, pero en aquel tiempo, hace unos ayeres ya, era muy común el pescar jaivas o cangrejos, son cangrejos verdes enormes. Y me acuerdo que mi papá me llevó, y la forma en que las cazan es muy peculiar. Lo que hacen es tomar unas jaulas, les ponen adentro carnada, y estas jaulas están abiertas por arriba o por un lado, están abiertas. Y entonces durante la noche los cangrejos normalmente son nocturnos, se meten los cangrejos a alimentarse la carnada y se llenan estas jaulas de cangrejos, y los pescadores las dejan no muy profundo, unos 3, 4, 5 metros de profundidad, y se llenan estas jaulas, y los pescadores nada más ya las dejan marcadas con boyas, pasan los pescadores en sus lanchas, las sacan y se llevan las jaulas. A veces vacían las jaulas y las vuelven a poner. Bueno, el caso fue que estábamos con un pescador experimentado en esto, sacó una de sus trampas, de sus jaulas, y vació todos los cangrejos en el piso, precisamente en el piso donde estaba yo en la lancha con mi papá, y venía yo descalzo. Y les digo, tengo la imagen en mi cabeza de una cantidad enorme de cangrejos alrededor de mis piecitos, imagínense, piecitos de niño de 4 años, en una lancha con unos cangrejos enormes. Yo los veía así, enormes, obviamente. Y
me entró un pánico que aún lo recuerdo. Y recuerdo muy, muy bien las palabras de mi papá. Mi papá recuerdo que me dijo, no tengas miedo. Si no te mueves, las jaivas te van a dejar tranquilo. Créanme que no me moví. No me moví ni un centímetro. Esos pies se quedaron como estatuas de marfil ahí. Y recuerdo eso que me dijo mi papá y me quedó muy grabado en la memoria porque para mí eso es la definición de confianza. Es cuando estás en una situación de peligro y alguien te dice, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Por qué le creía a mi papá? ¿Por qué le creía a mi papá? Bueno, porque ya es la persona en la que más confianza tenía yo en aquel tiempo. No que no le tenga confianza, al contrario. Esa confianza ha crecido. Pero como niño de 4 años, esa confianza es algo que me quedó muy, muy grabado. Y una de las cosas que hice con este libro, con el libro de Licencia para Dudar, es, bueno, partiendo un poquito de este concepto, ¿qué es la confianza y cuáles son los elementos de la confianza? Es decir, cuando yo voy a confiar en algo o en alguien, ¿qué elementos conforman esa confianza? Y llegué a la conclusión de que la confianza es una fórmula, ¿sí? Y no sé si la vamos a pasar por ahí en la pantalla, Moni, pero la confianza tiene 3 elementos principales. Para yo confiar en una persona o en un hecho, necesito primero información, ¿sí? Si yo voy a entablar una amistad con una persona, necesito información de la persona, de su carácter, quién es, cómo se comporta, cuáles son sus valores, tiene valores morales, cuáles son sus ideas en cuanto a religión, política, cosmovisión, etcétera. Necesito una cantidad de información importante para depositar mi confianza en esa persona. Y no solo eso, necesito también tiempo, ¿sí? Necesito de tiempo con esta persona, o necesito pasar tiempo estudiando un tema. Cuando tú vas a ahondar en un tema que dices, bueno, quiero estudiar a fondo la historia de la Segunda Guerra Mundial, vas a tener que absorber una cantidad importante de información, pasar mucho tiempo estudiando para tener la confianza de que dominas el tema. Y mientras más estudies, mientras más información absorbes, mientras más tiempo pasas en esto, más vas a conocer el tema, más vas a estar confiado en que dominas el tema. Es lo que nos pasa con los exámenes, o nos pasa a aquellos de ustedes que todavía están estudiando y que tienen que pasar exámenes. Mientras más conocimiento tienes del tema y más tiempo has pasado estudiándolo, más confianza vas a tener de que vas a pasar el examen porque dominas el tema, ¿sí? Ahora, todo esto dividido entre un elemento de duda, ¿sí? Bueno, ¿qué es este elemento de duda? Por mucho, ¿sí?, que conozcas a una persona o conozcas un tema, siempre va a haber faltas o fallas o lagunas en esa información. Y esto es lo que es la duda. Entonces tú puedes formar, yendo de nuevo al tema de, por ejemplo, de la amistad. Bueno, cuando tú ya decides depositar tu amistad completa y confiar completamente en la persona, no significa esto que la conoces al 100%, ¿sí? Y esto pasa también en el matrimonio, en relaciones padres e hijos, en cualquier tipo de relación. Y mientras, no importa cuánto creas tú que conoces a la persona, no importa cuánto tiempo pases con la persona, siempre va a haber un elemento de duda. Pero esta duda, es decir, una falta de conocimiento,
No, por ejemplo, yo por mucho que quiera no voy a conocer todo absolutamente acerca de Moni. ¿Por qué? Porque el ser humano es complejo. Y obviamente nos seguimos conociendo, nos seguimos sorprendiendo con cosas que aprendemos el uno del otro todos los días. Y es lo mismo que pasa con nosotros como personas, ¿sí? Ahora, hay gente que piensa que la duda es sinónimo de desconfianza, y eso no es cierto. La duda es simplemente un elemento de incertidumbre, ¿sí? Es un elemento de incertidumbre. Lo contrario de la confianza es la desconfianza, ¿sí? Lo contrario de la duda, ¿sí? es seguridad absoluta o certeza absoluta. Y déjenme decirles algo. En la vida hay muy pocas cosas con certeza absoluta, ¿sí? Hay muy pocas cosas con certeza absoluta, ¿sí? Entonces, la duda es un elemento que va a existir todo el tiempo en nuestra vida. Y ya les di la fórmula de la confianza. Y fíjense qué es lo que sucede aquí con la confianza. ¿Cómo podemos aumentar nuestra confianza? Si estamos viendo, no sé si puedes mostrar de nuevo la fórmula, Moni. Piensen un poquito en matemáticas, en este sentido. ¿Qué maneras tengo de aumentar mi confianza en algo o en alguien? Bueno, ya sea aumentando el conocimiento, ya sea aumentando el tiempo o reduciendo la duda. ¿Se dan cuenta? Que si la duda es muy pequeña, entonces puedo tener yo el mismo conocimiento y el mismo tiempo, pero si la duda se reduce, entonces la confianza aumenta, ¿sí? De la misma manera, si la duda es muy grande, la confianza disminuye. Es decir, la confianza y la duda son inversamente proporcionales, ¿sí? Ahora, ¿por qué empecé yo hablando de esta cuestión de la confianza? ¿Sí? ¿Por qué? Porque confianza tiene mucho que ver con la fe, en el sentido bíblico. Aquí no vamos a hablar de fe en el sentido de, bueno, pues esta es mi definición, o esto es lo que yo entiendo por fe. No. Lo que vamos a hablar en cuanto a fe es lo que se entiende bíblicamente y lo que entienden los autores de la Biblia y lo que Dios nos transmitió acerca de lo que es la fe. Y en su sentido más general, fe y confianza son sinónimos. De hecho, en la Biblia, la fe se utiliza en el sentido de confianza. Y lo podemos ver en muchísimos pasajes, muchísimos ejemplos de personas. Y vamos a ver algunos de ellos en un momento. Pero quiero que piensen en la fe como confianza, ¿sí? Si yo le digo a Moni, ¿sabes qué? Tengo fe en que va a salir el sol mañana, ¿sí? Bueno, estoy expresando que tengo confianza en algo, ¿sí? Te tengo mucha fe, es sinónimo de eso, es te tengo confianza. Tenme fe, tenme confianza. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esta definición y de lo que es la fe en el sentido bíblico? Porque hoy en nuestra cultura, tanto creyentes como ateos han tomado definiciones que no son bíblicas acerca de lo que es la fe. Lo vamos a ver más adelante a fondo, pero hoy en día mucha gente piensa que fe es lo contrario a tener información. Sí, tú no preguntes, tú créelo así y yo así te lo enseñan y no preguntes y tú ten fe. O que fe es creer sin evidencia. Sí. O que fe es creer algo ilógico
o falto de sentido, o creer algo a pesar de que tienes evidencia contraria de algo. Si tienes ¿sí? preguntas, te dicen, tú no tienes fe. Sí. ¿Tienes dudas? Entonces no tienes fe. Claro que no. Claro que no. Y todo esto lo vamos a hablar bíblicamente, lo vamos a aterrizar. Pero piensen, por favor, y esa es una de las razones, por cierto, principales por las que muchas veces no utilizo la palabra fe, no porque no sea bíblica o no sea correcta, porque me es más sencillo cuando estoy hablando de manera cotidiana sustituir confianza con fe, porque la Biblia sí lo maneja como sinónimo. Ahora, aquí hay una cuestión en cuanto a duda razonable contra lo que es la certeza absoluta. Cuando uno deposita su confianza, y hablemos, por ejemplo, en cuestión del matrimonio, ¿ok? Cuando tú te casaste con tu esposo o tu esposa, dijiste sí acepto porque tenías ya certeza absoluta de todo acerca de la persona. No, pero tenías una duda razonable, es decir, tenías buenas razones para creer que la persona en la que estás depositando tu confianza va a ser un buen esposo o una buena esposa. Esas son las razones principales. Ya tienes este conocimiento, ya has pasado tiempo con la persona y la duda se ha hecho algo razonable. Perdón, tenemos aquí unos perritos que están haciendo un poco de ruido. Aquí en Houston, por cierto, hemos tenido algunas tormentas. Vamos a hablar y orar, por cierto, por esto al final. Pero cuando vienen las tormentas, los perros se tienden a ponerse un poco inquietos. Disculpas por eso. Y les decía entonces, la duda es manejable. Se puede reducir a cierto punto en que la duda sea algo razonable, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco de lo que hemos hablado en el podcast, en el transcurso de podcast, son cuestiones de fe. Es decir, son las preguntas del millón. ¿Cuáles son estas preguntas del millón? Bueno, ¿por qué existe el universo? ¿De dónde venimos? ¿Se puede saber si Dios existe o no? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es el bien y el mal? ¿O existen siquiera el bien y el mal? Todas estas cuestiones son cuestiones de fe, pero no en el sentido de que, pues, las creemos y ya, sin razón, o a pesar de que tenemos malas razones para creerlo. No, eso no es lo que es la fe. La fe es confianza fundada en buenas razones. ¿Sí? Ahora, podemos tener dudas de todos estos temas, pero la meta como cristianos es tener la menor cantidad de dudas, y esto lo vamos a lograr estudiando, adentrándonos en los temas y reduciendo la duda al mínimo en cuanto sea posible. Una de las cosas que escribo en el libro es esto. Creo que es posible responder a estas preguntas de manera razonable y al mismo tiempo minimizar la duda sobre tales cuestiones. Entonces, por ejemplo, discutíamos hace unos días con una persona en la página acerca del origen del universo y decía, pues ustedes los cristianos son muy poco científicos porque dicen que Dios creó el universo, cuando que la ciencia simplemente dice no sabemos y la ciencia va a descubrirlo eventualmente, y es muy, muy justo decir simplemente no sabemos. Bueno, por un lado siento empatía por la persona, pero esto también es un poco como decir, bueno, pues la ciencia va a tener todas las respuestas, por lo tanto no podemos hacer ninguna conclusión hoy, ¿sí? Bueno, uno puede concluir que el universo fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque para crear un universo se necesita un ser inmaterial
un ser inmensamente poderoso para poder crear un universo, un ser que existe fuera del tiempo y un ser que tenga voluntad. Se necesitan esas 4 características y a mí me parece que el Dios de la Biblia tiene esas 4 características y por eso puedo llegar a una inferencia de que Dios existe simplemente viendo el universo y la existencia de por qué hay algo en vez de nada. Ese es el tipo de confianza que podemos tener en nuestra fe cristiana. Quiero mencionar unos puntos aquí. Hay algunas personas que dicen, bueno, es que ustedes tienen fe ciega. Y aquí parte del problema de utilizar la palabra fe es que ciega es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Cuando yo digo, Moni, te tengo fe ciega, no quiere decir que tengo fe de una manera ilógica. Quiere decir que tenemos una confianza muy, muy grande. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo, tenemos conocimiento de quiénes somos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fe ciega para mí en este sentido es: tengo mucha confianza porque he tenido buenas razones, porque no me has en todos estos años traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo buenas razones para tener fe en ti. Y por eso te puedo confiar cualquier otra cosa, ¿sí? Puedo poner mi vida en tus manos. Ese es el tipo de fe ciega. Y muchas veces los ateos dicen, bueno, es que ustedes los cristianos tienen fe ciega, es decir, tienen fe nada más porque sí, sin tener razones. Y eso es falso también, ¿sí? Por otro lado, tenemos mucha religiosidad en nuestra cultura, donde la religión, ¿sí?, se ha convertido en realidad eso, en una muleta que creemos sin haber investigado por qué lo creemos. Y eso tampoco es algo que debemos hacer como cristianos. Si vas a depositar tu confianza en Jesús, de que es el Mesías y que te puede dar vida eterna, tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que investigar su vida. Tienes que ver qué argumentos hay a favor de su existencia, de su reacción, de su vida, etcétera. Sí, Chris, perdón que te interrumpa. No, adelante. Es como, no sé, un hijo que no conoció a sus abuelos, ¿no? Platícame cómo eran a sus padres, ¿no? Pues es que le gustaba hacer esto, le gustaba hacer otro, le gustaba cocinar, siempre estaba hablando de esto, siempre estaba quejándose de esto, y te enseñan fotos o te enseñan qué tipo de lectura le gustaba, qué programas, qué hacía, cómo se enojaba. Y de tanto que te platican en los años, piensas, ¿sabes? O sea, tienes esa confianza de que conociste a esa persona, aunque no la conociste, ya sabes quién es, qué le gustaba, cómo era. Es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a conocer a Jesús si no conoces su palabra? ¿Qué le gustaba, qué no le gustaba, qué enseñó, por qué lo enseñó? ¿Qué es lo que nos quiso decir en todo esto, no? Claro. Y a él se le puede conocer también personalmente. Entonces hay un tipo de evidencia que no es evidencia necesariamente empírica, es un tipo de evidencia que se obtiene de manera relacional. Y eso también es muy, muy válido. Y por el otro lado, vivimos también en épocas en que hay mucha gente basada en simplemente ciencia, ¿sí? Yo solamente creo en lo que dice la ciencia. Bueno, vamos a hablar también de eso más adelante y más a fondo cuando hablemos acerca del ateísmo y de la relación de la fe y el ateísmo, porque tienen relación. Ahora, una otra cita que menciono también en el libro, quisiera leerla, acerca de la ciencia, hablando de la ciencia y la razón. Y escribo esto, digo, creo también en la ciencia. Aquí paréntesis. Ustedes, si me conocen lo suficiente, saben que soy ingeniero en sistemas computacionales específicamente. Y he trabajado en esa área durante más de 28 años ya y sigo trabajando en esta área. Y
básicamente he vivido de la ciencia aplicada. La ciencia aplicada me ha dado de comer todos estos años y tengo una mente que está propensa a lo científico, a la ciencia y a la razón, ¿sí? Pero por otro lado también soy una persona de fe en el sentido de confianza. Y esto no está en oposición de ninguna manera con la razón. Es mi convicción que uno puede ser una persona razonable y una persona de fe al mismo tiempo. Es decir, puede ser una persona razonable y una persona de confianza. Una persona que valore la confianza, la fe. Todo esto a pesar de que haya un factor de duda en nuestra fe. ¿Sí? Y otra cita que quisiera también cerrar este segmento es esta. Es posible tener fe y tener dudas al mismo tiempo. Porque como ya les dije, no son lo contrario. Sí son inversamente proporcionales, pero no son lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, ilustrado muy claramente es uno de mis pasajes favoritos, Marcos 9, 22 y 23. Ahí recordamos que un hombre trajo a su hijo para que Jesús lo curase y le dijo, el hombre le dijo a Jesús, si puedes, haz algo. ¿Qué le dijo Jesús? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Sí? ¿Para quién? Para el que tiene confianza. ¿Sí? Creer, confianza y fe, sinónimos. ¿Sí? Y el hombre concluye con una súplica. Y dice, hace una afirmación y luego una petición. Dice así, creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre tuvo confianza, tuvo fe, pero al mismo tiempo tenía dudas. Sí creo, ayúdame en mi duda. Entonces, perfectamente bíblico. ¿Y qué hace? Por cierto, Jesús se compadeció de él y curó a su hijo. Si vemos este pasaje. El gran hombre de Dios también, C.S. Lewis, catedrático de Oxford y dio clases también en Cambridge, que fue ateo y se hizo después cristiano en su edad adulta, habló de este tipo de duda. Y me gustaría leer una cita de él que me parece muy significativa acerca de esto. Dice así, ahora que soy cristiano me vienen estados de ánimo en los que el cristianismo me parece muy improbable. Pero cuando era ateo, me venían estados de ánimo en los que el cristianismo me parecía terriblemente probable. Esta confusión de estados de ánimo en tu persona es inevitable. Por eso la fe es una virtud tan necesaria. Al menos que eduques a tus estados de ánimo y los pongas en su lugar, no llegarás a ser un cristiano genuino. Ni siquiera serás un ateo genuino. Serás una criatura que se tambalea y cuyas creencias dependen del clima o de su sistema digestivo. Es por eso que uno debe entrenarse en el hábito de la fe. ¿Sí? Entonces, este hábito de la fe es básicamente lo que acabamos de describir. ¿Cómo voy a fomentar y aumentar mi fe? Reduce tu duda, aumenta tu conocimiento, pasa tiempo con esa persona o con ese tema que quieres dominar. Y aquí es donde vamos a entrar al tema de la duda. Y por favor, tengan sus preguntas por ahí listas. Hay varios tipos de duda, no todas las dudas son iguales. Hay por lo menos 3 tipos de duda. Algunos estudiosos han identificado otras más, pero creo que es suficiente con estas 3
que vamos a mencionar. Sí, adelante, Moni. Antes de que pases a eso, Chris, hay una pregunta aquí que va con lo que estás diciendo ahorita. Correcto, adelante. Dice Family Lovers, dice, a veces batallas con la duda, pero ¿cómo haces para que esta desaparezca o disminuya? Que es lo que estabas explicando. Bueno, depende del tipo de duda, ¿sí? Depende del tipo de duda. Hay dudas que no tienen que ver con información. Hay dudas que tienen que ver con información. Hay dudas que tienen que ver, como dijo C.S. Lewis, más con nuestras emociones que con otra cosa. Entonces, dependiendo del tipo de duda, vamos a recetar una medicina distinta, porque son 3 tipos de síntomas distintos y tienen raíces distintas que se deben atacar de manera distinta. ¿Sí? Por eso esto es muy complejo. Lo que estamos hablando aquí es de meta-apologética, es decir, ¿qué debemos saber antes de aplicar apologética en cuanto a la duda de la persona? Porque podemos asumir que la persona tiene dudas de un tipo cuando es una duda de otro tipo, y si la atacamos de un tipo cuando es de otro, vamos a darle la medicina incorrecta a la persona. Así es. Entonces, vamos a definir primero estos tipos de duda y después vamos a ver cómo se atacan, ¿ok? Vamos a hablar brevemente de esto, pero la primera es la duda emocional, ¿sí? La duda emocional es la que se deriva, obviamente, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y este es posiblemente el tipo de duda más común. El doctor Gary Habermas ha hecho mucho trabajo en esta área y le tengo una deuda de gratitud en cuanto a esto. Y él dice que de todas las personas que tienen dudas, la mayoría, es decir, como el 70-80%, son dudas de tipo emocional. Son dudas de tipo emocional. Déjenme ilustrarles esto, ¿ok? De una manera sencilla. Supongamos que hay una pareja de recién casados relativamente. Y esta pareja pasó un día espectacular. Están al final del día. Pasaron un día muy, muy bonito, precioso. Pero todavía se están conociendo, están todavía en sus primeros meses de matrimonio y aún se siguen conociendo. Y ya van a acostarse, van a dormir. Están descansando y el hombre se voltea y la mujer empieza con sus pensamientos a volar. Y dice, y ella, esto es lo que ella está pensando, ella está pensando esto, dice, vaya, acabamos de pasar un día maravilloso y él ni siquiera me sonríe. Parece que está dejando de amarme. ¿Será posible que se casó conmigo sin estar enamorado de verdad? Tal vez estoy demasiado gorda o fea y ya no le soy atractiva. Me dan ganas de matarme. No, mejor lo mato a él. A lo mejor está un poco exagerado, pero un pensamiento llevando al otro. Esto es un tipo de duda. Está teniendo dudas acerca de la relación. ¿Sí? Le podemos quitar tal vez lo de quiero matarme, etcétera. Pero a lo mejor dice, ¿qué está pasando? ¿Hay algo mal conmigo? ¿Hice algo mal? ¿O qué pasó? Y estos son en el mismo momento, estos son los pensamientos del esposo. Fíjense, está volteado, está viendo el techo y dice, wow, una mosca parada sobre el techo. ¿Cómo rayos puede una mosca sostenerse de cabeza con esas patas tan pequeñas en una superficie tan lisa? Tendré que buscarlo en internet, pero después porque ya me dio hambre. ¿Qué comeré? Esto a lo mejor es un ejemplo un poco burdo, pero ilustra perfectamente lo que es la duda emocional. Es una duda que está no basada en algún hecho, no fue como que él la trató mal o le dijo algo
que la ofendiera. Simplemente ella se empezó a hacer ideas en la cabeza y él ni siquiera está pensando en eso, está pensando en la inmortalidad del cangrejo o de por qué la mosca puede caminar en el techo. Esto es una duda emocional totalmente fundada en sus sentimientos. ¿Cuáles son algunas causas de la duda emocional? ¿Qué tipos de duda emocional puede haber? Bueno, puede haber traumas de la niñez, por ejemplo, abusos o pérdidas importantes, pérdida de familia, pérdidas en el trabajo, necesidad de atención. A lo mejor la persona está muy necesitada de atención y tiene estos sentimientos también de que nadie la quiere, por ejemplo. O presión social, o sumirse en la fantasía o en la ficción. Hay gente que vive viendo telenovelas y se sumen en las telenovelas y las pierdes ahí, o en las películas, o etcétera. O gente que dice, bueno, es que hay demasiada hipocresía en la iglesia y ya odio a todo lo que sea cristianismo. O mala teología, por ejemplo, hay gente que hemos hablado aquí del pecado imperdonable. Piensan que no pueden ser perdonadas por algo que dijeron o algo que hicieron. O temor al futuro, esto es algo muy común. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasa? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y yo, confesándome aquí ante ustedes un poco, esto es algo que a mí me pasa a veces. Tengo temor al futuro, te entran dudas y dices, a ver, Dios ha sido fiel hasta ahora, Dios va a ser fiel hacia adelante, ¿sí? Estas son algunas causas y ejemplos de dudas emocionales. El segundo tipo de duda es la duda volitiva, de voluntad. Y es la que tiene que ver principalmente con una confianza o en Dios o en una persona, ¿sí?, débil a falta o a la falta de capacidad para aplicar nuestras creencias a la realidad. Es decir, yo ya tengo una idea preconcebida y simplemente ya no tengo la voluntad de creer otra cosa distinta. Tiene que ver con la voluntad. Si vemos algún ejemplo de esto, lo vemos, por ejemplo, muchas veces en disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando una persona abandona sus creencias porque ya déjenme ilustrar tal vez con un ejemplo de los que hemos visto, ¿sí? Supón que tú tienes un hijo y siempre has sido una persona que se apega al cristianismo ortodoxo y tienes la idea de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, de repente tienes un hijo que se hace homosexual y ¿qué hace la persona? Bueno, pues empieza a cambiar sus creencias en cuanto a la Biblia. La Biblia no cambió, lo que cambió fue la persona. Entonces ahora tu voluntad te lleva a decidir que la Biblia simplemente no habla nada en contra del matrimonio entre el mismo sexo, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con infidelidad, ¿sí? Bueno, la persona dice, bueno, es que la infidelidad la justifico porque la otra persona me hizo mucho daño emocional y eso es una forma de abuso y entonces ya, aquí se acabó todo. Esa es la justificación. Y entonces la persona empieza a justificar, aunque no haya habido abuso, empieza a justificar esto. Este es el tipo de duda volitiva, ¿sí? Muchas veces también por presión social. Me ha tocado hablar con jóvenes que abandonan su cristianismo. ¿Por qué? Porque se están juntando con un grupo que lo han invitado, pero este grupo simplemente tiene ideas anticristianas. Entonces él, para sentirse aceptado, rechaza también el cristianismo para pertenecer a otro grupo. ¿Sí? Este es el tipo de duda volitiva. Y la más sencilla, de hecho, es la duda intelectual. La duda intelectual, como su nombre lo dice, tiene que ver con el conocimiento
racional, con el intelecto. Y la duda intelectual se produce por una falta de conocimiento o de comprensión acerca de hechos, datos y argumentos. De nuevo, se produce la duda intelectual por una falta de conocimiento o de comprensión sobre hechos, datos o argumentos. Por ejemplo, Moni es muy buena recordando números. Es impresionante la capacidad que tiene de recordar números, ¿ok? Y cuando yo tengo una duda acerca de un número de guía porque nos va a llegar un paquete, lo único que tengo que hacer es preguntarle a Moni, oye, ¿es este el número de guía de tal cosa que estamos esperando? Y me dice sí o no. Es impresionante. Un día, si quieren, hacemos la prueba en vivo, si no me regañan. Pero se dan cuenta que la duda se disipa en cuanto te dan la información correcta. Oye, ¿cuándo fue la independencia de México? No, el 16 de septiembre. Ah, ok. Se fue la duda. Entonces, la duda intelectual es relativamente sencilla una vez que la persona está honestamente buscando la verdad y la persona obtiene este conocimiento, estos datos, estos hechos o estos argumentos. Entonces la persona se convence de haber llenado ese vacío y haber eliminado esa duda. Esa es la más sencilla. Entonces, cuando hablamos de la duda, de nuevo, intelectual, emocional o ligada a la voluntad o volitiva, esos son los tres tipos principales de duda. Por cierto, si tú quisieras ver qué tipos de duda son o qué tipo de duda es el que tienes más susceptibilidad, en el libro y en la página también de Veritas Fidei tenemos una encuesta que es gratuita. Tú puedes ir a la página y meter tu información y lo que hacemos es enviarte una autoevaluación acerca de la duda y eso te ayuda a saber un poco, bueno, tengo más duda emocional, más duda intelectual, más duda volitiva y es un índice del 0 al 270. Vamos a poner el link aquí en los comentarios, ¿no? Sí, adelante, ajá. Lo vamos a poner ahí, se los vamos a compartir. También, y lo más importante, obviamente, de esta evaluación es de hacerla de manera honesta. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenía yo por hoy. Obviamente hay mucho más que podemos hablar y que vamos a seguir hablando. Pero lo que hemos hablado en resumen es, ¿qué es la fe? En el sentido de, bueno, la fe es sinónimo de confianza. ¿Cuáles son los elementos de la confianza? Ya hablamos que es conocimiento, tiempo y siempre va a haber un elemento de duda. ¿Qué tipos de duda existen? Y hablamos muy brevemente, vamos a ahondar, pero hablamos brevemente de cómo podemos resolver estos tres tipos de duda. Y bueno, les vamos a pasar también esta página con la autoevaluación. La próxima vez, el próximo martes, si Dios nos da tiempo y vida, vamos a hablar, ¿les puedo decir? Sí. De la fe del cristiano versus la fe del ateo. Porque les voy a decir, en el mismo sentido que el cristianismo es un tipo de fe, es decir, un tipo de confianza, el ateísmo también es un tipo de fe o de confianza, ¿ok? Y vamos a hablar de cómo es que el ateísmo también es un tipo de fe y vamos a hablar de cuál de las dos es la más razonable y por qué. Y ni siquiera vamos a hablar de argumentos como el argumento cosmológico o el Kalam o el del ajuste fino o la moral, etc. Lo vamos a hablar desde un punto de vista de confianza, de fe y un poquito de lógica. Y les vamos a compartir también una anécdota
muy interesante del doctor Gary Habermas con uno de los ateos más eminentes que han caminado por esta tierra. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy, Moni. ¿Qué les parece si interactuamos un poquito con ustedes y nos comparten sus comentarios, sus dudas, sus interrogantes, etcétera? Sí, Chris, tenemos aquí, de hecho, Carpan dice que desde Berlín, saludos. Saludos, o sea, me voy a atrever Berlín. a decirle que le vamos a mandar su libro hasta Berlín. Perfecto, con mucho gusto. Irving Terrazas Molina. Saludos, mis hermanos. Creo que la duda es necesaria para el creyente. Ejercita el discernimiento teológico y la sujeción a nuestros pastores. Pues si no dudamos como creyentes, ¿cómo podríamos ser ministrados a través de la consejería y predicación? Muy, muy cierto, Irving. No debemos de tener miedo de la duda y de hecho en el libro hay un capítulo completo acerca de lo mal que hemos como cristianos a veces manejado el tema de la duda. Lo hemos manejado de verdad como una enfermedad o como un pecado, aún peor, ¿sí? Y bueno, en el libro tengo muchos más ejemplos de esto. Pero la duda, cuando nos entra la duda, esto debería ir vencer un trampolín para la investigación, para meterme a fondo. Y eso es algo que a mí cuando ustedes o alguien más me pregunta y me dice, oye, ¿qué opinión tienes acerca de este tema? Déjenme decirles algo, que si no conozco bien el tema, primero soy honesto en decirles, ¿sabes qué? No conozco muy bien el tema, voy a refrenarme de emitir un juicio porque no conozco bien el tema. Por el otro lado, es un trampolín para darme un clavado en el tema. Me motiva la duda que tengo, esa laguna en el conocimiento que tengo. Me interesa llenarla, informarme y entender. Así que muy bien has dicho que si no dudamos como creyentes, ¿cómo podríamos ser ministrados a través de la consejería y la predicación? Desde luego. Si uno ya lo sabe todo, no necesitas que te prediquen. No necesitas leer y no necesitas estudiar. ¿Sí? Por ahí dice Soribel Reyes, bendiciones del Señor para Chris y Moni desde Cuba. El Señor le siga dando sabiduría. Gracias, Soribel. Un abrazo a nuestra fraterna isla de Cuba. María Nicolasa Ramos, se duda, pero no se investiga. Hay que hacer como los de Berea. No comían cuento. No comían cuento. A Pablo 6, a Silas. También dice la palabra primera de Tesalonicenses 5:21. Bueno, ahí está. Examinarlo todo, retener lo bueno, también escudriñar las escrituras sagradas. ¿Por qué la palabra nos dice no os engañéis? Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué? Y tantos falsos líderes religiosos se burlan de la palabra de Dios, tergiversándola y colocándole levadura farisaica. Bueno, porque es lo que el ser humano hace. El ser humano, desde que existe, hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es una señal de idolatría y por eso el ser humano está caído y hacemos a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Chris, aquí un mensaje de mucha bendición. Dice Elizabeth Carrillo. Hace 7 años tuve dudas sobre lo que conocía de Jesús, la Biblia, etc. Con la poca fe que me quedaba le pedí a Dios que me ayudara a encontrar la verdad. Entonces encontré su canal y dije adiós dudas. ¿Es en serio? Wow, 7 años. Sí. ¿Quién es, perdón? Se llama Elizabeth Carrillo. Pues, Elizabeth, el propósito por el que estamos aquí es por gente que nos llega con testimonios como el tuyo. Para estos comentarios justifican nuestra razón de ser y muchas veces no nos damos cuenta, pero pues nos bendice muchísimo recibir mensajes como este y para eso estamos aquí, para servirles y para ayudar con las dudas que nosotros mismos, déjenme decirles, el libro de Licencia para Dudar es muy anecdótico en cuanto a mis propias dudas, porque a mí cuando la gente de Lifeway me entrevistó para ver si publicaban el libro o no,
una de las cosas que me preguntaron fue, bueno, ¿cuál es tu audiencia del libro? Y yo no había pensado en eso. Le dije, la audiencia principal soy yo, porque yo mismo tengo que recordarme cuáles son los tipos de duda que yo mismo tengo y cómo los puedo resolver. Fue mi propio trabajo de investigación para mí mismo. Y bueno, lo que hice fue simplemente compartirlo con todos ustedes. Family Lovers nos saluda desde Australia. Saludos y bendiciones. Un abrazo. Joana. Abrazo hasta Australia. Mira, Chris. Rojo Sola Escritura dice, hey, me parece que conozco ese libro. Jaja, es mi favorito. Bendiciones desde Perú. También es mi favorito. Gracias. Muchas gracias. Es una bendición. La verdad es que fue un libro escrito con mucho cariño y como les dije, podría decir, bueno, es que es mi legado para la humanidad. No, eso es algo que escribí, gracias a Dios, para mí mismo, para ayudarme a mí mismo, y obviamente se los compartimos con todo cariño. Cris, mi mamá, Mónica Kutolenko, la Moni Cris, y aquí de regreso al trabajo en la casa viéndolos. Moni, ¿cómo estás? Besitos, un gran mami. Abrazo hasta México. Roberto Guerra, ahora saludos desde Colombia, muchas bendiciones para ustedes. Gracias, Roberto, hasta Colombia para ti. Gerald Silva Bolaño, si no conocemos a Dios, no hay duda, pero miramos falsedades, productos de imitación y mentiras del diablo, ya que la Escritura dice que se disfraza como un ángel de luz. Correcto. Parte de eliminar dudas, de discernir, es para no caer en el error, ¿sí? Hoy en nuestra cultura estamos cayendo mucho en el error porque no investigamos, porque estamos dados a la cultura del TikTok, del Reel, yo le llamo a toda la basura que consumimos honestamente en redes sociales, es chatarra mental. Sí. ¿Sí? Obviamente la chatarra mental un rato pues es sabrosa ver unos Moni y yo lo hacemos, a veces vemos reels chistosos de gatitos y de animales y de perros y de pericos y etcétera. Te da risa y es un momento ligero y ya. Pero si pasas 4 horas o 5 horas o 8 horas al día en redes sociales, es el equivalente de comer hamburguesas de McDonald's día, noche y tarde. Sí. Vas a matar tu cuerpo. ¿Quieres matar tu cerebro muy rápido? ¿Quieres matar el cerebro de tus hijos muy rápido? Déjalos que consuman todo el TikTok que quieran durante el día. Es la forma más efectiva de eliminarles la mente. Cris, un saludo que me da muchísimo gusto. Miriam Ramírez, saludos Moni y Cris, los veo pronto. Miri, aquí te vemos la semana que entra. Un saludo muy afectuoso. Miri, un abrazo. Gonzalo López, bendiciones desde Buenos Aires, el más grande profeta según Jesús, Juan Bautista, dudó si Jesús era el Cristo. Ese es un gran ejemplo, qué bueno que lo mencionaste. Y lo tenemos en el libro, y no solo eso, fíjate, ¿puedo mencionar? ¿Tenemos tiempo, Moni? Sí, claro, ¿Puedo mencionar esto rapidísimo? Gracias. ¿Quién fue el que lo mencionó? Gonzalo López. Gonzalo, gracias por recordarme de esto. Fíjate, Juan el Bautista fue primo de Jesús, fue el que abrió el camino a Jesús. Parte de sus discípulos fueron con Jesús, de hecho él los mandó con Jesús. Fue quien bautizó a Jesús, quien vio la paloma descender sobre Jesús y escuchar la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Vio los milagros de Jesús, vio resurrecciones de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando él estuvo, y las circunstancias las pueden leer en su Biblia, estuvo cautivo por Herodes y a punto de ser decapitado, mandó a llamar a 2 de sus discípulos, que en aquel tiempo ya eran discípulos de Jesús, y les mandó llamar y les dijo: por favor,
vayan con Jesús y pregúntenle si realmente es quien dijo haber sido. Fíjate, su primo, ¿sí?, con el que creció, con el que vio hacer milagros, con el que le pasó él mismo a sus discípulos. Y, por favor, pregúntale si es quien dijo haber sido. ¿Por qué dudó? Sí dudó. Juan el Bautista dudó. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo. Y esa es la duda emocional. No sé ustedes, pero cuando yo sufro es cuando más tengo duda emocional. ¿Sí? No estaba basada en el conocimiento que tenía de Jesús, estaba basado en las circunstancias por las que estaba pasando. Y fíjense lo que contesta Jesús. Me encanta la respuesta de Jesús. Recibe a los discípulos, vienen los discípulos y le preguntan: Jesús, Juan quiere saber si eres realmente quien dijiste haber sido. ¿Eres el Mesías? ¿Eres el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo Jesús? Sí, dile que sí. Ve. Dios los bendiga, vayan. O les dijo: oh sí, agarren sus espadas, vamos a liberar a Juan el Bautista. ¡Qué injusticia! Vamos a liberarlo, voy a hablar con Herodes. No hizo ninguna de esas cosas. Jesús sabía que lo iban a decapitar. ¿Y saben qué hizo Jesús? Vengan. Jesús hace milagros. Y después de los milagros va con los que presenciaron los discípulos, va y les dice: ¿saben qué? Hagan esto. Vayan con Juan el Bautista y díganle lo que vieron. Que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, y al final dice algo muy importante que mucha gente se le olvida: y los muertos resucitan. Ve y dile eso. Uh-huh. Y yo estoy seguro, no nos dice la Biblia qué pasó después, pero yo estoy seguro de que contaron a Juan el Bautista y le dijeron: ¿sabes qué? Jesús resucita muertos. ¿Qué le diría eso a Juan? Estoy a salvo porque estoy en manos del Señor que venció a la muerte. Esto no me va a destruir. Y esa fue la forma en que Jesús mismo resuelve la duda de Juan el Bautista. Y a mí me quedan un par de enseñanzas de esto. Primero, a veces Dios resuelve las dudas no necesariamente de la manera en que estoy esperando. A veces la resuelve de una manera en que no me gusta, pero me la resuelve. Segundo es que si quiero entender y resolver dudas acerca del cristianismo, necesito pasar tiempo con la persona de Jesús, no nada más estudiarlo como una persona histórica o como un argumento. Y tercero es que a pesar de que tenga uno dudas, puedes ver hacia el pasado, y nosotros que hemos caminado con Jesús algún tiempo, aunque no veamos exactamente para dónde vamos o para dónde va el futuro, podemos ver el retrovisor y saber de dónde hemos venido y de dónde Dios nos ha sacado y cómo ha actuado en el pasado en nuestra vida, y decir: estoy tranquilo y confiado porque sé no a dónde voy necesariamente, pero sé quién me lleva. Gracias. Y eso me cuesta trabajo, lo digo aquí enfrente de mi esposa. Me cuesta trabajo a veces decir: bueno, ¿para dónde vamos? Sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Pero recordemos que vamos, el conductor es Jesús, y tengo confianza de que me va a llevar a un buen lugar. Cris, empezamos un poquito tarde, vamos con dos últimas dudas. Adelante. Licencia para dudar. Tienen licencia. Cristiano Imprudente Fe Razonable Tijuana dice: el hijo de un cantante famoso dijo en una prédica de que Jesús dudó y se volvió ateo en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Podrían darle una respuesta a esta interpretación? Gracias. Se hizo ateo. Se me hace una gran irresponsabilidad y una gran torpeza decir que Jesús se hizo ateo. ¿Okay? Y en cuanto a que Jesús
dudó. Lo que le pasó a Jesús en ese momento es que tenía el peso emocional del pecado del mundo encima. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que hizo? Que aunque no sentía ganas de sufrir en la cruz, fíjate, sus sentimientos le decían, no quiero esto, no quiero estar aquí, no quiero seguir con esto. Le dice Jesús le dice al Padre, si de ti es, por favor, que pase de mí esta copa, es decir, no quiero pasar por este sufrimiento, te lo pido, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Uh-huh. Entonces lo que Jesús estaba pasando no era por dudas de que, lo haré o no lo haré, o es Dios bueno o no es bueno. Eso no tenía duda. Lo que estaba pasando es un sufrimiento terrible porque sabía lo que se le venía encima. Obviamente nadie quisiera pasar por ahí. Exactamente. Y lo que nos dejó es un gran ejemplo de sobreponerse a nuestros sentimientos y utilizar lo que ya sabemos de Dios para confiar en Él y hacer lo correcto. Hay veces que nuestros sentimientos nos van a decir, es que yo no quiero hacer esto. Bueno, mijito, no es lo que tú quieras. Es lo que Dios dice que debes hacer y es lo que debes hacer. Entonces, y esto es muy contracultural hoy, porque la cultura de hoy, ¿qué dice? Follow your heart, sigue tu corazón, sigue tus sentimientos. Y si mis sentimientos dicen que soy una vaca morada, soy vaca morada. Y eso es un gran error. Jesús nos enseñó, no te puedes guiar por tus sentimientos, te tienes que guiar por Dios y por la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Pero es un gran error que dijo, se hizo ateo. ¿Y por qué dijo, Padre, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Jesús sintió, estamos hablando de sentimientos, sintió que el peso del juicio del Padre caía sobre los pecados del mundo que Él estaba cargando en ese momento. ¿Sí? Como dice la Escritura, Jesús se hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros no recibiésemos el juicio que merecíamos. Entonces, no quiere decir que lo haya abandonado Dios. Quiere decir que Jesús se sintió abandonado, mas no estaba abandonado. ¿Sí? Eso es muy diferente. Y de nuevo, Jesús se antepone a sus sentimientos, a pesar de que no quería, va a la cruz como cordero y Él voluntariamente da su vida por nosotros, en contra de lo que sentía, de sus sentimientos. Entonces, es muy importante notar aquí que Jesús está hablando como hombre y está hablando acerca de lo que está sintiendo, ¿sí? Pero en ningún momento Dios lo desampara o lo abandona o lo deja solo, ¿sí? En fin, mucho más que decir de esto, pero vamos a hablar un poco más la próxima sesión, si Dios nos da vida y tiempo. ¿Puedes contestar la última pregunta lo más rápido que podamos? Correcto. Ezequiel Ortega, buenas noches, Monicris, bendiciones desde Buenos Aires. Nunca entendí el asunto de la intercesión. Al orar por la protección de una tercera persona, si esta no es creyente, ¿puede estar protegida? Sí y no. Déjame aclarar un poco. Hay una gracia que nos da Dios a todos simplemente en virtud de que el Espíritu Santo está en el mundo y que Dios sostiene la presencia del mundo, etc. Y creo que es muy válido esta oración de intercesión porque hay gente, por ejemplo, que no sabe orar, o hay gente que simplemente no está en una posición moral de orar, o no saben cómo orar,
o están en un pecado tan profundo que cualquier oración de ellos sería inefectiva. Y ahí es donde creo que esta oración de intercesión, es decir, orar por otros, es muy válido. Y orar por protección de una tercera persona. Acuérdate que aquí esta protección, y aquí hablamos, hay que hablar espiritualmente. Muchas veces cuando pedimos mal. Jesús mismo lo dijo. Entonces, cuando pedimos, ¿qué debemos pedir? Por lo general deberíamos pedir cosas espirituales, cosas espiritualmente relevantes. Pero pedimos, bueno, por favor, que tenga yo comida, que tenga techo, que tenga... Bueno, sí, pero hay cosas más importantes. ¿Qué tal tu salvación eterna? ¿Qué tal el ser un buen padre, o un buen hijo, un buen esposo, etcétera? Entonces hay muchas cosas o cualidades en tu persona. Tal vez tienes defectos graves que necesitas trabajar. Entonces, en ese sentido, la oración de intercesión es muy válida, y muy necesaria, ¿sí? Y debemos hacer mucho más. De hecho, casi todas las oraciones que hacemos, las hacemos por otras personas, o para otras personas, o en beneficio de otras personas, y a veces estas personas ni siquiera son creyentes tampoco, en su mayoría. Entonces es válido esto, pero en cuanto a que esté protegida, bueno, uno tendría que pensar qué exactamente quiere decir que esté protegida, porque Dios no protegió, por ejemplo, en el sentido mundanal o terrenal, ni a Juan el Bautista. Simplemente le dijo, ¿sabes qué? Tienes la resurrección. La muerte no tiene poder sobre ti. Ese es el poder espiritual más grande que nos ha dado Jesús. Y nos ha dado vida eterna. ¿Qué otro superpoder quisieras en la vida de protección que ese? Gracias, Cris. Pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Aquí saludamos también a Rolando Medina. ¿Y qué te parece si cerramos con una oración? Por cierto, quisiera mencionar que si han visto las noticias, sí. Tenemos inundaciones en el noroeste, en la parte centro-este de Texas. Y no es de que se esté inundando todo el estado. Lo que ha pasado es que hay ciertos lugares a las márgenes del río Guadalupe que han caído lluvias muy fuertes y que han causado lo que le llaman flash floods, es inundaciones muy, muy rápidas, donde sube el nivel del agua 10, 12 metros en 20, 30 minutos. Y sucedió que en una de estas inundaciones, el fin de semana pasado, pues varias comunidades, entre ellas un campamento cristiano de niñas, fue arrasado y como consecuencia murieron ya no sé cuántas. No, la noticia cambia todo el tiempo, pero por lo menos 20 niñas o más y muchos adultos. Llevan más de 80 personas fallecidas. Más de 80 personas en esa área, otras 20 en otras áreas. Son más de 100 víctimas las que hay aquí. Ya han habido también muchas historias de esperanza, pero pues esto es muy, muy grave y si nos lo permiten, quisiéramos hacer una oración también por esto. Señor bendito, estamos agradecidos contigo y queremos pedirte muchísimo por esta situación que estamos viviendo aquí en Texas, por las familias de las víctimas que están pasando por sufrimiento indecible, Señor, y sufriendo la pérdida de seres queridos, de niñas, de adultos, de algo inimaginable, Señor. Y lo único que nos queda es pues darnos a tu gracia, darnos a tu abrazo y a tu amor, Señor, y que extiendas tu consuelo a todas estas personas y que sabemos que tú vas a hacer surgir algún bien de todo esto, a pesar de que en el momento no podamos entender qué está sucediendo, Señor. Confiamos en ti,
Gracias por cada persona que ha estado escuchando el día de hoy. Bendíceles y bendice a los que en el futuro también estén escuchando de esto, aunque sea de manera diferida. Te amamos, Señor, y esperamos tu venida. Y gracias por la esperanza de la vida eterna que nos das. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, les pedimos que se unan en oración para que les dé Dios fortaleza y consuelo a todas estas familias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Y el próximo martes, si Dios quiere, aquí estaremos hablando. Recuerden de la duda, la fe en el cristianismo versus la fe en el ateísmo. Muchas gracias. Dios los bendice. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Moni.